Magistrada Gabriela, bienvenida, muchas gracias por venir a esta cita y excúsenos la espera. Usted tiene 5 minutos para hacer su exposición de motivos de manera libre y una vez que termine, entonces vienen las preguntas en las que tendrá que responder cada una de las preguntas y esperamos que lo haga en un tiempo breve para a ver si tenemos ganancia de tiempo. Sí, estamos de acuerdo. Puede hacer uso de la palabra. Sí, muy buenas noches, excelentísimo señor presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura. Buenas noches, miembros del Consejo. En la noche de hoy estamos aquí presentes ante todos ustedes para presentar nuestra hoja de servicio y el interés de por qué creemos que podemos formar parte de las altas cortes, en este caso específico de la Suprema Corte de Justicia. Para iniciar, debo decirle que soy egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el año 1986, obteniendo el título de licenciada en Derecho. Inmediatamente pasé a formar parte del Ministerio Público, iniciándome como fiscalizadora del Juzgado de Paz de la primera circunscripción del municipio de Santiago hasta el año 1989, fecha en la cual paso a formar parte, siguiendo el mismo secuencia del Ministerio Público, como abogado ayudante del magistrado procurador fiscal del Distrito Judicial de Santiago hasta el año 1991. Inmediatamente pasé a formar parte como abogado ayudante de la Procuradora de la Corte del Departamento Judicial de Santiago. Es cuando en el año 1998 se presenta el primer concurso, la primera vista pública para elección de jueces. Fui sometida a esa vista pública donde fui nombrada como juez miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. En el año 2005 se produce mi ascenso como jueza primera sustituta de la presidenta de la referida Cámara. Ya para el año 2013 se produce otro ascenso y soy la presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. Tuve la oportunidad en el año 1997 de participar en el primer posgrado de Administración de Justicia Penal en la Universidad Católica Madre y Maestra. Para el año 2007 también he tenido el privilegio de participar en la primera maestría de Derecho Constitucional en la referida universidad, en Derecho Constitucional con una doble titularidad con la Universidad Castilla-La Mancha, máster en Derechos Fundamentales. He obtenido certificación de estudios avanzados en la referida universidad. En la Escuela Nacional de la Magistratura, para poder ingresar a lo que es la carrera judicial, me sometí a 2 años de capacitación continua. Para el año 2001 pasé a formar parte de la carrera judicial. Luego, en la misma Escuela de la Magistratura, de la Judicatura, he realizado una serie de cursos, desde posgrado, desde diplomado, talleres, todos con una sola mira y un solo compromiso, el de prepararme no para un uso personal mío, sino para poder ejercer y poderle dar al Poder Judicial y a los usuarios del servicio una mejor decisión. Decisiones estas que tienen que estar acompañadas de lo que es una justicia pronta y cumplida, para de esa forma nosotros poder cumplir con el debido proceso de ley. ¿Cuál es la aspiración de nosotros querer formar parte de la Suprema Corte de Justicia? Como ya les he dicho, como miembro del Ministerio Público fue desde el año 1986 hasta el 1998, son 12 años en la carrera del Ministerio Público y en la carrera de juez desde el 98 hasta la fecha ya vamos a cumplir 19 años. Me creo con la capacidad, con la vocación de servicio, de que puedo dar mucho en la Suprema Corte de Justicia. Mi entrega condicional
y sobre todo decirle que siempre me he caracterizado porque resuelvo las litis que llegan a los tribunales, específicamente a la Corte, cumpliendo con lo que es la Constitución de la República, las leyes, con mi conciencia y mi moral en alto. Tengo una familia a la cual me debo, mi esposo, que es el fiscal laboral de Santiago, 4 hijos que están todos encaminados profesionales. La primera es doctora, se encuentra en los Estados Unidos haciendo su especialidad. La segunda también está estudiando medicina, ya está en el área final. La tercera es estomatología, y quien va a seguir los pasos de sus padres es el varón, el más pequeño, quien está estudiando Derecho y en 2 años también termina su carrera. Me debo a mi familia, me debo a la sociedad, me debo a lo que es impartir justicia, justicia que sea apegada a preceptos legales. Esta noche estamos aquí dispuestas a cualquier tipo de pregunta que nos quieran hacer, estamos para contestar. Muchas gracias, magistrada. Pregunta, magistrado Soto. Buenas noches, Gabriela, nuevamente. Usted sabe que en la Suprema actualmente tenemos limitante en la sala civil, la sala 1, porque nos faltan algunos jueces. Y usted viene del área penal. Me gustaría saber si usted tiene curso o experiencia en el área civil, ya sea cuando fue juez de paz y suplía en tribunales de primera instancia o en alguna corte con plenitud de jurisdicción, que nos explicara alguna experiencia en la materia civil, y yo después le haré la otra pregunta después de él, por favor. Sí, como conocedora del derecho siempre tratamos de tomar no solamente los cursos de la materia propia. He tomado cursos de Derecho Civil, pero sobre todo estamos en una corte donde conocemos procesos que la parte civil está, donde hay que aplicar lo que es la materia civil. En materia de 241 tenemos una persona civilmente responsable, tenemos una parte civil constituida que reclama intereses civiles, y en ese sentido nosotros tenemos que aplicar todo lo que tiene que ver con la falta, lo que tiene que ver con el daño, y con ese vínculo de causalidad que hay entre la falta y el daño para nosotros poder imponer una indemnización de acuerdo a la gravedad del daño que haya sufrido esa víctima. Otra pregunta, presidente. Sí. Gabriela, el tema de la mora judicial, en los tribunales civiles la mora es un problema en todas partes, pero es un tema de dos partes. En materia penal es más grave porque es un ciudadano que está muchas veces en prisión preventiva, y esa mora genera mucha presión social. ¿Cuál es la situación de Santiago en términos reales de la mora judicial penal, los presos preventivos, los condenados y la población? ¿Cuál es el sentir de la población con respecto al retraso en impartir justicia en Santiago, en sentido general, penal y civil y laboral, que usted sepa? Bueno, como usted lo acaba de decir, la mora es algo que podemos decir que arropa. Pero en la ciudad de Santiago específicamente tenía algo que, cuando asumí la presidencia de la Corte, habían una serie de procesos, no porque no hubiese quien lo decidiera, sino por el cúmulo tan grande de procesos. Solamente teníamos 2 tribunales colegiados. A solicitud mía le solicité al Consejo que necesitábamos por lo menos 2 tribunales colegiados para nosotros poder acabar con 1000 y pico de expedientes, justamente 1750 expedientes. Y cada sala fijaba entre 20 y 25 procesos que se fijaban para que los abogados encontraran que le estaban fijando su proceso, pero humanamente tampoco se podían conocer. Fue entonces cuando, con la escasez de juez que sabemos que existe ahora mismo, no teníamos cómo, ni el Consejo tenía cómo buscar 6 jueces para poder conformar 2 tribunales colegiados y poder terminar con esa mora. Pues fue cuando entonces di la iniciativa de que con los 2 presidentes de las salas unipersonales de Santiago
se nos permitiera subir 2 jueces de paz a cada una de las salas y conformar los 2 tribunales colegiados para que sesionaran 3 días como tribunales colegiados y 2 días como sala unipersonal. Eso el Consejo me lo aprobó por el periodo de 2 años y cuando ya íbamos por el año y medio, ya esos 2 tribunales colegiados, esos 1.750 expedientes encontraron solución, que ahora mismo están en curso conociéndose recursos de apelación en la Corte. La mora, independientemente que sabemos, tenemos que tener también lo que es la disponibilidad. Se tienen también que preparar todo lo que tiene que ver con una logística. Nosotros tenemos un despacho penal, el despacho penal de nosotros es un despacho que tenemos 69 colaboradores. Esos colaboradores que nosotros tenemos se fajan día y hasta salen hasta las 7 de la noche tratando algo que es, y que usted mismo lo conoce, magistrado, que son los recursos de casación. Esos recursos de casación para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia no es porque no se trabaje, es que humanamente no se puede. La Corte conoce en Santiago alrededor mensual pueden salir 400 expedientes. Esos 400 expedientes todos son apelados, porque cuando no lo apela el Ministerio Público, lo apela el imputado o lo apela la víctima, lo que quiere decir que son 400 y pico de expedientes que vienen para casación y eso implica notificarle a todo el mundo. Si fuera en la ciudad de Santiago solamente, podría tener el control, pero no podemos tener el control cuando mandamos esas citaciones para mandar esos expedientes completos, porque la Sala de la Suprema Corte de Justicia nos dice que no podemos mandar esos expedientes si no están todo completo con notificaciones. Entonces, eso es una parte que en ese sentido, la mora también estaba, pero conjuntamente le mandamos al Consejo de Poder Judicial y con políticas públicas le presentamos la situación. Se hizo un operativo donde esos procesos ya están saliendo y se están mandando todo cumplido. O sea, nosotros creemos que si se nos brinda todo lo que se necesita humanamente, nosotros podemos no acabar la mora judicial, pero sí aminorarla. Muchas gracias. Termino. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Vamos a hablar de salarios. Señora Francisca Gabriela Gómez, magistrada. ¿Cree usted que los consejeros del Poder Judicial deberían seguir devengando un salario diferente al que devenga un juez de la categoría que pertenece y deberían seguir devengando el salario de juez y no tener un salario diferente mientras sea consejero? Nosotros creemos que con relación al salario está establecido cuál es el salario que le corresponde a cada juez. Nosotros sabemos que según el escalafón desde juez de paz, primera instancia, un juez de Suprema Corte de Justicia, un consejero, nunca podemos tener el mismo salario, sobre todo porque realizamos todos trabajos diferentes. Y por la misma posición de consejero, tienen que tener un salario mayor que el que tienen los demás miembros del Poder Judicial. Todos los años se discute el presupuesto aplicado a la justicia dominicana. Y todos los años siempre es el mismo grito, siempre es la misma queja de que no se ajusta el salario en función de las propias necesidades del sistema judicial de la República Dominicana y que esto es parte de las debilidades y problemas que tiene la justicia, por ejemplo, en términos administrativos, por supuesto, y hasta en términos operacionales también, de acomodar cada uno de sus partidas para de esa forma garantizar un mejor funcionamiento. Y en ello también está la administración salarial de los jueces y todo el personal que integra la justicia. ¿Cree usted que hasta el momento los salarios que se devengan en el sistema de justicia dominicana son justos o cree usted que sería interesante hacer una reingeniería salarial y elevar la calidad de vida de los jueces? En honor a la verdad, sí, en honor a la verdad,
el salario debe de hacerse un reajuste, no solamente por lo que pueda percibir el juez, sino que se tiene que dotar al sistema de justicia del salario que le corresponde para poder dar respuestas a tantas necesidades que tenemos en el Poder Judicial. Con el salario que está disponible, hay que hacer maravilla y magia. Nosotros creemos que en algún momento debe de hacerse un reconocimiento y saber que el Poder Judicial, que son uno de los poderes del Estado, necesita que se le dé el presupuesto que necesita, no para satisfacción personal del juez, sino para que se pueda dotar de mecanismos y nosotros poder dar el servicio y los usuarios puedan recibir a tiempo una buena justicia. Gracias. Senador Paliza. Gracias, presidente. Magistrada, en los debates que se produjeron en virtud de la última reforma constitucional, me refiero a la Constitución del año 2010, no a la reforma última, uno de los elementos que se discutieron en aquella reforma fue el hecho de si hacer un tribunal constitucional como tal o generar una nueva sala que conociera dentro de la Suprema Corte de Justicia los casos de constitucionalidad de las leyes. En tal virtud, la decisión del legislador en aquel momento fue hacer un tribunal como tal, independiente, que no genera la propia Constitución, a mi entender, los límites quizás a sus propias actuaciones, cómo controlar al propio Tribunal Constitucional. En su opinión, en ese debate que se genera, ¿cuál es su visión sobre el tema, más aún dada su especialidad en materia de derecho constitucional? Ciertamente, con la creación del Tribunal Constitucional, función esta que hacía la Suprema Corte de Justicia, ha sido un gran pase de avance siempre que se ha visto que la Constitución es la norma que nos rige a todos. Y esas normas que contiene principios y derechos fundamentales se le dio a un tribunal, que es el máximo, no en el orden judicial, para que pueda controlar y pueda velar para que se cumplan esos derechos fundamentales. Muy bien. Y eso ha sido también un paso de gran avance, porque sobre todo esas funciones que la tenía la Suprema Corte de Justicia, en cierto punto se puede decir que existe un descongestionamiento para la Suprema, porque ya no tiene que conocer de esos tipos de procesos que tenía que conocerlo ya como poder concentrado. Muy bien. Magistrada, la revisión de una decisión jurisdiccional puede considerarse como que vulnera la separación de poderes. Repítame la pregunta. La revisión de el recurso de revisión de una No, porque los recursos están precisamente para eso. Cuando hay una inconformidad, las partes pueden recurrir, dependiendo en qué área sea, porque si es en el área de lo penal y es una materia penal, ahí tenemos lo que son los recursos ordinarios y extraordinarios. Y si vamos a lo que es el área constitucional, todas aquellas decisiones que se le ha puesto fin a un proceso y que ha sido definitiva, puede ser revisada por ante el Tribunal Constitucional. Y de mi parte, mi última pregunta, presidente, y una que está quizás en boga como consecuencia de los procesos últimos que vive el país. La sanción, una posible sanción de destitución decidida por el Senado de la República contra un funcionario específico, impide en virtud del principio del non bis idem que dicho funcionario sea juzgado penalmente. Todo depende de la forma como sea el caso, porque si son cuestiones puramente administrativas de un funcionario, en ese caso no violenta el non bis in idem, porque ya cuando sea por algo diferente, que no sea de lo administrativo y que tenga que pasar entonces al área penal, puede responder por sus responsabilidades penales. ¿Alguna pregunta adicional? Magistrada, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Y gracias por sus explicaciones. Pase buenas noches. Gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Y se van de pasito para Santiago. Sí, muchas gracias. El siguiente, por favor.